El Art Nouveau, el Jugendstil, el Florale, el Modernismo, el Modern Style, el Neue Kunst, el Secession, todos estos nombres significan lo mismo. Arte nuevo. La arquitectura del Art Nouveau es muy distinguible. Si ves un edificio con curvas extrañas, asimetrías y una clara inspiración de la naturaleza del siglo XIX, es Art Nouveau, transcurrido en la bella época, llamada así gracias a la inmensa paz que se sentía en Europa. Había progreso científico, tecnológico e industrial y hubo un gran auge de las artes y la literatura. La originalidad y el estilo propio era bien recibido. En este tiempo nació el Art Nouveau, un movimiento artístico que pretendía cambiar la historia para siempre y sin embargo murió prematuramente. Hoy comprenderemos cuáles eran los verdaderos principios de este movimiento a través de los mismos arquitectos y al final entenderás por qué este estilo tan bonito no sobrevivió y otros menos agraciados sí. Así que comencemos con una pequeña historia. Imagina que estás caminando por las calles de Inglaterra en 1860 y ves que casi no hay plantas en el suelo, las fábricas escupen humo, el aire huele a carbón quemado y los objetos que producen son feos y baratos. Tú que has hecho toda tu vida artesanías, cosas durables, cosas bonitas, te preguntas, ¿esto es el progreso? Pues ese es el panorama que tenía William Morris y en consecuencia lideró el Art and Craft, un movimiento artístico que buscaba revalorizar las artesanías olvidadas por la industrialización y la producción en serie. Se inspiraba fuertemente en la naturaleza y trataba de hacer que todos los objetos cotidianos fuesen una obra de arte. Pues estos fueron los orígenes del Art Nouveau. Cuando el Art and Craft cayó, el Art Nouveau nació y retomó estos mismos ideales, pero no rechazaba el avance industrial. En cambio, utilizaba los materiales novedosos como el hierro, el vidrio, la terracota. Cualquier material nuevo era bienvenido. Como el Art and Craft, este movimiento buscaba democratizar el arte, o sea, que todos tuvieran acceso al arte sin importar las clases sociales, aunque debo admitir que esto salió un poquito mal. También unificaba artes y oficios, pero sobre todo buscaba crear un estilo nuevo, un estilo joven, con libertad creativa y originalidad, porque en esta época reinaba la arquitectura historicista, es decir, el neoclásico, el neogótico, el neobizantino, o sea, una arquitectura que copiaba estilos del pasado en vez de ser original, como los horribles bancos de Estados Unidos que aparentan ser un templo griego y no los surrealistas y hermosos bancos que creaba Louis Sullivan. Pero para crear un estilo nuevo con formas nunca antes vistas, debían inspirarse en lo más novedoso que tenemos actualmente. La naturaleza ofreció una alternativa artística que se convirtió en un pilar fundamental de la Art Nouveau. Las curvas, las formas, los colores, el movimiento, gracias a ella lograron salir de la ortodoxia de las líneas rectas. Es por eso que utilizaban a la naturaleza como principal fuente de inspiración. Por ejemplo, Antonio Gaudí en España. Gaudí es quizás el mejor exponente de este movimiento. Era tan bueno que quizás pertenezca a otra clasificación, pero bueno, en sus obras vemos desde las interpretaciones más sencillas de animales o plantas hasta las más raras abstracciones de la naturaleza, pero no se detenía ahí en la parte formal. Es más, muchas veces la forma era consecuencia de una función específica. Por ejemplo, un picaporte le daba esa forma tan extraña porque muchas veces tomaba el modelo de yeso y lo moldeaba con las manos hasta que adquiriera la forma de los dedos para darle una función ergonómica. Lo mismo pasaba con un banco. La silla debía tener la forma del Dentro de su arquitectura podemos ver que usaba a la naturaleza para abstraer ideas, formas, colores, funciones, geometrías, leyes físicas y hasta conceptos espirituales. Trataba al ornamento como parte de un todo, un tipo bastante sorprendente. Pero ¿saben quién sí tomaba el ornamento como algo sagrado? Pues Louis Sullivan de Estados Unidos. Él sí flipaba en colores con el ornamento. Le decías ornamento y te sacaba un diseño único y maravilloso. Es reconocido como padre de los rascacielos, pero alguien dirá, oye, pero ahí sí hay líneas rectas. Sí, campeón, pero es la excepción, por poquito. Porque en su arquitectura podemos ver una influencia de la naturaleza de una manera especial y filosófica. Él empezaba cada diseño de ornamento como si fuese una semilla y dibujaba meticulosamente los detalles hasta que se convirtiera en un hermoso
árbol. Y no lo digo yo, literal, escribió un libro sobre los métodos que él mismo utilizaba para dibujar estos ornamentos. Por ejemplo, para crear sus ornamentos en sus dibujos solía manipular y transformar las formas orgánicas. Esto también se le conoce como morfología. También manipulaba formas geométricas, formas rectas, incluso usaba ejes, subejes y simetrías para darle una guía a sus dibujos, pero más que nada le gustaba el estilo libre, la manera espontánea de crear bocetos a mano alzada. Pero si de mano alzada se trata, los bocetos que usaba Victor Horta sí que eran libres. En Bélgica mostraba un estilo de arquitectura muy estético y riguroso, inspirados en el arte japonés. Estos efectos de látigo o enredaderas lo utilizaba mucho y lograba crear piezas únicas. Algo que se sabe del Art Nouveau es que se diseñaba todo, desde el timbre de una puerta hasta la estructura de un edificio. Todo debía reflejar sus principios y en ese aspecto él era muy exigente. Él diseñaba así, a lo loco, de forma creativa, de forma libre con su estilo. Se imaginaba una escena y tanto la puerta como el barandal, como las columnas, el tapiz, las luces, el piso, todo debía integrarse como una única pieza. Claro, cada elemento se modelaba y se cobraba individualmente al cliente, pero al final creaba estas hermosas obras de arte. Victor tenía muchos contactos ricos y acaudalados, igual que Gaudí, igual que Sullivan, pero Paul Hancke no corrió con la misma suerte. Su edificio más emblemático es su propia casa. Aquí vemos un modernismo un poquito más modesto. Al contrario de Victor, que la explosión de arte estallaba en el interior, Hancke diseñaba una explosión en el exterior. Trataba sus fachadas de una manera distintiva, asimétrica, con materiales nuevos. Era como una mezcla de comunicación del pasado con lo actual. De verdad que esta fachada se ve muy simple, pero tiene sus cositas. Ahora nos preguntamos qué hubiese creado con el presupuesto que tenía Victor. Pero obtener recursos para crear grandes obras no solamente se puede conseguir teniendo amigos ricos, y esto lo logró Rudolf Steiner en la actual Croacia. Gracias a sus múltiples seguidores acordes a su filosofía y doctrina, pudo construir los Goetheanum. Estos edificios pretendían ser un espacio para la convivencia y la espiritualidad. Steiner hizo dibujos, maquetas y él mismo dirigió las obras para que lograran culminarse. Su estilo era más profundo y esotérico, con mensajes ocultistas y espirituales. En su interior podemos ver todo tipo de formas raras, con columnas grabadas con signos y símbolos que no tenían un significado especial, sino que pretendían conectar con el usuario y hacer que la arquitectura y el arte elevaran tu espíritu. Hasta ahora es la arquitectura más misteriosa que he conocido. Henry van de Velde también tenía seguidores, pero no por sus pensamientos, sino por sus diseños. Comenzó siendo un triste pintor y terminó por ser el fundador de una escuela de arquitectura en Alemania. Este tipo sí que puso en alto el valor de las artesanías, porque diseñó un montón de muebles, cada uno personalizado. Al igual que los otros, trabajó con artesanos, artistas para crear distintas obras de arte. Sus piezas eran altamente personalizadas y difícilmente replicables. Henry era de nacionalidad belga, pero también era mitad alemán, porque constantemente iba a este país por trabajo y contactos. Incluso ahí fundó los cimientos de la escuela que hoy conocemos como la Bauhaus. Quizás en Alemania lo querían más, pero el que sí era patriota era Héctor Guimard de Francia. Él sí creó un montón de edificios, monumentos y diseños para darle honor al Art Nouveau. Antes de conocer este movimiento, él estaba creando puras y después de un viaje por Europa conoció a Victor Horta y rápidamente cambió su estilo de arquitectura. Sus diseños proponían formas coaguladas, pretendían reflejar algo orgánico y natural, pero no quería acercarse en lo absoluto a la realidad, sino que eran interpretaciones que él tenía de la naturaleza. Describe que su arquitectura es como ver correr la savia que sale por los árboles. Lamentablemente, muchas de sus obras, así como la mayoría de los arquitectos del modernismo, tuvieron un destino terrible. La Primera Guerra Mundial de 1914 hizo
polvo a muchas ciudades y países. Todo se fue a la ruina, sobre todo la arquitectura, que era lo primero que destruían. Cuando al fin terminó todo, las ciudades querían renacer, progresar, pero encontraban al Art Nouveau sobrecargado y excesivo. Era demasiado caro y ya no habían tantos recursos de materiales porque todo se había usado en la guerra. Entonces comenzaron a surgir nuevas tendencias, nuevas corrientes como el movimiento moderno, el funcionalismo y un montón de corrientes arquitectónicas. En resumen, el Art Nouveau se caracteriza por rechazar la arquitectura historicista, utilizaba materiales y técnicas nuevas, creaba estilos creativos originales, se valorizaba la artesanía, cada objeto debía ser una obra de arte y debía ser parte de un mismo diseño integral, pero sobre todo se inspiraba en la naturaleza. Quizás estos eran los comienzos del biomimetismo. Entonces viene la pregunta, ¿por qué ya no se usa? Pues la respuesta ya la vimos. Era muy caro, era difícil de producir en serie. La Primera Guerra Mundial hizo pedazos todo lo que quedaba de él. Llegaron nuevas alternativas, incluso mejores, y las personas preferían estas nuevas tendencias. Aunque el Art Nouveau desapareció como movimiento, su influencia sigue viva. De hecho, muchos edificios contemporáneos se siguen inspirando en la naturaleza, sin que nosotros lo sepamos. No hay mejor forma de ver el auge de un movimiento arquitectónico que a través de sus creadores. Si te interesa saber más sobre la arquitectura de uno de ellos, visita mi canal. Le dediqué un video individualmente a cada uno en donde explico a detalle. Así que dime, ¿tú crees que volveremos a ver el Art Nouveau en el futuro? Yo creo que no. Sus ideas siguen vivas, pero así como todo comienza, todo termina. Pero quién sabe, quizás nosotros seamos los que diseñemos su regreso. Es más, yo mismo diseñaré algo con los principios del Art Nouveau, así que esperen el próximo video. Eso fue todo, esto es Isirimita, así que nos vemos pronto. Bye.